Muy buenos días, chicos. El día de hoy iniciamos tema nuevo. Vamos a hablar acerca de la argumentación. Como ya habíamos visto en algún momento en las modalidades textuales, pues la argumentación es una de ellas, ¿cierto? Recordemos que hay cinco en total. Hoy vamos a hablar pues un poquito más a profundidad sobre qué es argumentar y qué es la argumentación. Entonces, como les decía, la argumentación, pues primero que todo es una modalidad textual, es decir, es una estrategia, una herramienta que toma el escritor a la hora de elaborar sus textos. ¿Con qué? ¿Con qué función? ¿Cuál es su objetivo? Convencer de una idea a alguien. Ese es el objetivo de la argumentación, es decir, persuadir, que significa pues que convencemos a los demás, a los lectores, a las otras personas, de que lo que nosotros decimos o proponemos es cierto. Eso es lo que se llama la argumentación. Como todas las cosas que decimos, los elementos que tenemos para aportar para defender esa idea, son lo que se llamarían argumentos. Entonces, ¿cómo funcionaría, digamos, la argumentación? Pues esta idea principal, ¿cierto? Esta idea que usted va a defender, es decir, la opinión o el hecho que utiliza el emisor o escritor, es lo que se llama tesis. A eso se le denomina una tesis, porque es una idea a la cual usted a través de razonamientos y de hechos, ¿cierto? Los va a defender. Estos razonamientos y hechos se llaman argumentos, ¿listo? Según el tipo de hecho o razonamiento que yo quiera expresar o decir o escribir, pues se diferencian 7 diferentes tipos de argumentos que yo puedo utilizar en un texto argumentativo para defender mi tesis, es decir, mi idea principal. El primer tipo de argumento se llama el argumento factual o los argumentos factuales, que son aquellos que se basan en datos veraces, es decir, en datos reales, verdaderos, demostrables, como cifras, como hechos. Por ejemplo, si mi tesis fuera, no sé, sobre las pandemias, mi argumento factual sería, digamos, tomar textos de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Salud de Colombia, porque me dan cifras y gráficas reales, ¿cierto? Demostrables, pues a eso se le llama un argumento factual. Luego están los argumentos tópicos, que son aquellos que dependen de los valores culturales y educativos. Es decir, por ejemplo, digamos, la sabiduría popular, la opinión de la mayoría, entonces son tópicos. Entonces, usted usa el argumento, digamos, por ejemplo, en el salón, que es que todos los chicos están de acuerdo en que, no sé, el profesor Carlos pone mucha tarea. Entonces, eso sería un argumento tópico para demostrar su tesis. Entonces usted dice, no, es que mire, de 15 estudiantes, 12 dicen que usted pone mucha tarea, profe. Entonces, eso es un argumento tópico, ¿listo? Están los argumentos de autoridad, que son aquellos que se apoyan en tesis, es decir, en ideas de expertos de la materia tratada, del tema del que yo estoy hablando. Es decir, que yo como escritor tomo ideas o tesis de otros escritores que tengan como más credibilidad que yo para reforzar mi tesis, mi idea, para defenderla, ¿cierto? Es como, eso pasa, digamos, en los libros de política, de filosofía, libros de sociología, donde los escritores, para apoyar sus argumentos, normalmente traen citas de otros escritores, ¿cierto? Para poder resaltar sus ideas. Eso se llama un argumento de autoridad. Están los argumentos ejemplificativos, que son aquellos que nos demuestran la idea, ¿cierto? Nos demuestran la tesis a través de ejemplos, ¿cierto? Como por ejemplo, decir, no sé, los políticos corruptos abundan en Colombia, por ejemplo. En el Magdalena, tal y tal persona ya son juzgados por corrupción. En Cundinamarca, tales personas y tales. Entonces, es dar ejemplos concretos del tema, ¿cierto? Están los argumentos analógicos, que son aquellos que establecen relaciones entre situaciones semejantes a través de una comparación. Es como decir, las alas son a los pájaros lo que las piernas son a los humanos. Eso es una analogía, ¿cierto? Que me demuestra que mi tesis es verdadera comparándola con otras realidades. Existe otro tipo de argumento que se llaman los contraargumentos, que son aquellos que en lugar de apoyar una tesis, la contradicen, la refutan, ¿cierto? Dicen que es falsa, eso se llaman contraargumentos. Y está los argumentos afectivos, que son aquellos que apelan a las emociones, ¿cierto? Del receptor.
pero no del que lo está escribiendo o el que lo está diciendo, sino busca mover los sentimientos de la persona que está leyendo o está escuchando para generar simpatía o rechazo, ¿cierto? Digamos, en el caso de los políticos, ellos usan mucho ese argumento afectivo para generar simpatía o para generar rechazo hasta a ciertos sectores políticos. Esos son como los tipos de argumentos que hay. Entonces, no, ya como lo podemos ver, pues convencer a alguien de una idea pues no es tan fácil. Hay que utilizar una serie de razonamientos que se llaman argumentos para defender nuestras tesis cada vez que pues queremos argumentar, ¿cierto? Dependiendo, digamos, de la relación que se establece entre la tesis y los argumentos, pues hay dos formas de organizar un texto argumentativo. Los textos argumentativos pueden ser, por ejemplo, deductivos o inductivos. Entonces, cuando hablamos de uno deductivo, ¿m? Los deductivos son aquellos que parten de la tesis misma, es decir, inician en la pregunta, en la tesis, en la idea, ¿cierto? Mire, por ejemplo, aquí este ejemplo, valga la redundancia, dice, los norteamericanos repudian la sofisticación. Ahí nos dice la tesis. Y lo que viene a continuación ya son argumentos. Los americanos son campesinos operarios, aman la sencillez y los discursos que van directamente al grano. Ser espontáneo, bueno, bla, 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 bla. Ahí ya empiezan los argumentos. Eso es deductivo. Está la argumentación inductiva, que es aquella donde la tesis se presenta como conclusión, es decir, la tesis es el final del texto. Es decir, yo empiezo a plantear todos mis argumentos para llegar al final a mi conclusión, que sería mi propia tesis, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un ejemplo. Dice, mire, el mito cuenta que en el paraíso se hablaba de una sola lengua, se hablaba una sola lengua, y que después de Babel un sinfín de lenguas se desparramaron a lo largo y ancho del mundo. El abanico esplendoroso de las lenguas es el espejo de la humanidad. De ahí que el amor a la propia lengua, sin xenofobias ni chauvinismos, sea el amor al lenguaje, y también la estima profunda de todo aquello que nos hace humanos y nos permite definitivamente vivir en la coherencia. Y aquí viene la tesis. No queremos retornar jamás a ningún paraíso. Bueno, esto es un fragmento de un libro. Aquí la idea principal se plasma hasta el final, después de haber contado como todos los argumentos. Esos son como los tipos de argumentos, de textos argumentativos que van. Entonces, como vimos, está la tesis, que es la idea principal. Luego los razonamientos que se llaman argumentos, de esos hay 7 que ya los vimos. Y según cómo se organice, pues la tesis puede ser deductiva o inductiva, ¿cierto? Pero asimismo, obviamente, un texto argumentativo debe tener una estructura, es decir, la estructura de la argumentación. Bueno, normalmente, porque hay textos argumentativos que tienen otra estructura. La estructura de los textos argumentativos se basa en tesis, cuerpo y conclusión. Eso es básicamente cómo se mueve. ¿Qué es la tesis? La hemos dicho muchas veces. Es la idea que el emisor, es decir, la persona que escribe o que está expresando, intenta defender. Es esa idea. Luego aparece la segunda parte, que es el cuerpo. El cuerpo es cuando usted usa todos los argumentos. Si quiere utilizar los 7 tipos de argumentos, lo puede hacer, o utiliza 3 argumentos de 4 tipos de argumentos nada más. O sea, cada vez usted decide cómo hace su cuerpo. Entre más grande, más argumentos contenga el cuerpo de su texto, pues más va a convencer a las personas de que su tesis es la real. ¿No es cierto? Y por último está la conclusión, que es donde ya usted como que recopila todo lo que expuso en el texto y da como unas palabras finales, como de cierre del tema. Eso es básicamente cómo se fundamenta la estructura de un texto argumentativo. Aquí vemos un ejemplo de un fragmento de un texto que se llama La dignidad e igualdad de las lenguas, de Juan Carlos Moreno. Ahí lo pueden leer en sus libros y van a ver pues cómo se parten las 3 partes de un texto argumentativo. Este texto que acabamos de ver está en la página 64 y 65 de su libro, muchachos. Ahora bien, si hasta el momento hay alguno que no tiene términos claros, pues puede mirar el video hacia atrás o llamarme, preguntarme. Yo estoy de 7 de la mañana a 3, pues para atender sus dudas e inquietudes. Vamos a tomar ahora apuntes, muchachos. Entonces está, el título va a ser la argumentación. Vamos, por favor, obviamente vamos a copiar este parrafito completo, lo vamos a copiar. Esto es página 64 y vamos a copiar la tablita. ¿Listo? Entonces, este es el primer párrafo, la tablita. Después de la tablita, entonces vamos a escribir el subtítulo deductiva y este pedacito, el subtítulo inductiva y este pedacito. ¿Listo? No tienen que copiar los ejemplos, por favor, no los vayan a copiar.
Y por último, pues vamos a escribir la estructura de la argumentación, vamos a poner el subtítulo y van a escribir desde donde dice tesis, cuerpo y a conclusión, estas tres nada más. Esto de aquí, por favor, no lo vamos a copiar, lo de arribita, sino solo las tres partecitas de la estructura de la argumentación. Copiado esto, vamos a desarrollar el taller de la página 65, muchachos. Es un taller que nos va a ayudar a integrar este conocimiento que acabamos de ver. Entonces, en el primer punto nos dicen, lee el siguiente fragmento y responde las preguntas. Entonces van a leerlo, por favor, aquí se ve largo, no es tan largo, es cortico. Lo leen y responden las cuatro preguntas que le hacen. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Por qué se trata de un texto argumentativo? ¿Qué tesis sostiene el autor? ¿Y qué tipo de organización caracteriza la estructura del texto? Y el segundo punto es mirar el siguiente cartel, este cartelito que aparece acá, ¿cierto? De Bayer, de la empresa Bayer, de la que hace fármacos, y responder lo mismo, las preguntas. Vemos y respondemos las tres preguntitas que nos hacen ahí. Ese es el trabajo del día de hoy, muchachos. Espero pues hayan entendido el tema. Si no, ya saben que pueden preguntarme, pueden consultarme de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Yo estoy contestando sus dudas y preguntas. Muchachos, espero estén muy bien, tengan un muy feliz día. Un abrazo, ahí nos estamos charlando, muchachos. Hasta luego.